This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El Encabezamiento del Mga Noticias. Business Permit and Licensing Office ya dale special permit con tres mga lehitimo retailers lang de pyrotechnic devices aquí na syudad. Personalized del Bureau of Fire Protection ta inspeksyon na tienda de pyrotechnic devices. Prosperity Bowl ta dali sigun suerte na entrada del nuevo año. Usara del mga boga na mga komunidad ta kontinua. Ciudad ia conmemorar a 129 año muerte di Dr. Jose Rizal. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. El Business Permit and Licensing Office ya dale special permit con tres mga lehitimo retailers del mga pyrotechnic devices aquí na ciudad. Aquí el report ni Marifita Mayo. El Business Permit and Licensing Office yaman issue special permit con tres mga commercial pyrotechnic devices retailers lang aquí na syudad. De mas temprano, ya habla el Business Permit and Licensing Officer Benji Baredo que tiene 6 mga retailers el expresa intensyon para man apply special permit. Pero 3 lang el puede completa con el mga requerimientos. Y amo el France Fireworks Retailing na Bualan, el Julis Fireworks Retailing na Divisoria, y el CA Fireworks Retailing na Pasobolong. El special permit kaya man issue kanila efektibo lang desde Disyembre 23 este año 2025 hasta Enero 6 año 2026. So ablayo, saka anay sila mga requirements before kita kanila man issue el special permit to operate. De Zamboanga lang todo di aton. Mga antes, mga tabende antes. Base na Ordinansa 632, el gobierno local ta permiti con el vendida y uso del pyrotechnic devices na syudad. Pero el puede lang vende con amo lang aquel mga tiene special permit y puede lang sila vende con na mismo tienda o establecimiento lang kaya permiti kanila el gobierno lokal. Limitaw lang también el supply que puede sila pone na di ila mga tienda. Mientras tanto, el di ila mga customers, limitaw lang también el valor del mga pyrotechnic devices que puede sila kumpra. Debe el cosa sila kumpra amo personal uso lang di ila y hindi para vende con So, allowed na Zamboanga City to sell, to possess, to use, and to store our luces, pyrotechnic devices. Both for commercial, akal tamira to ng mga homecoming, mga events, commercial sa pyrotechnics. And at the same time, mga consumer tamen, meaning akal diaton mga ordinary kenkere celebra con el New Year, allowed kita. Asugun kun Julie Bangayan Banson, dueño del Julie's Fireworks Retailing, ya duraya ele en este clase de negocio. Pero después el Zamboanga Siege del año 2013, ya descansa di la negocio aquí na ciudad, después man ban totalmente el gobierno local con el fireworks y pyrotechnic devices na ciudad por el razón de seguridad. Cuando ya amenda el Consejo Local con el Ordinanza que taman ban con el firecrackers y pyrotechnic devices na ciudad, iya permitía con el pyrotechnic devices, ya bira sila otra vez na negosyo. Pero ya tiene que descansa otra vez di ila negosyo, después man renovate con el edificio donde taman puesto di ila tienda antes, y no hay mas na sila pwede usa con el edificio. Y ahora lang también sigun sila ya pwede bira otra vez na negosyo. Yeah, since dalaga pa yo. My son now is 30 years old. Kaya lang yan, stop lang yung selling during the siege. That was 2013 when Mayor Beng
Yaman Banya, elf firecrackers and fireworks, everything. Mientras tanto, aunque te permití el gobierno local con el uso y vendida del pyrotechnic devices na ciudad, ta continúa también está prohibido totalmente el firecrackers aquí na ciudad. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Y visita el mga personajes del Bureau of Fire Protection na un tienda del legítimo retailer del pyrotechnic devices na buwalan, el France Fireworks Retailing, para inspeksyonan si lejos ba na peligro de insidente de quema el tienda. Incluido na magaya inspeksyonan el mga bumbero si amo ba el mga fire extinguisher, el tienda o si tiene ba fire extinguisher, y debe saber con este opera el dueño del tienda. Si tiene preparado agua na balde, para en tal caso man tiene cosa quema na tienda tiene enseguida agua para ba siya na fuego. Y si tiene ba grande karatula kita habla no smoking para na informasyon del mga customer. At siguro bombero antes sila ianda na France Fireworks Retailing, estaba también sila na otro mga retailers de pyrotechnic devices na Divisoria. Prosperity Bowl ta prepara itapone na mesa ta dali a sigun suerte na entrada del Año Nuevo. Aquí el report ni Marites Espartero. Mucho cree na hindi debe perder na mesa mientras sa encuentro con el Año Nuevo, el Prosperity Bowl. El Prosperity Bowl, tiene este magakriensya igual ta usa el glass bowl o el símbolo del fundasyon na todo cosa kita quiere. Segundo, el gapas ta simboliza el alivio na vida na entero año después el arroz ta simboliza el abundancia na vida. 12 bilog huevos ta simboliza el 12 meses para el blessings debe clockwise el manera tapone y el 2 bilog chocolate gold coins ta simboliza el abundancia y buen suerte. 12 bilog también maga hojas de laurel el tapone donde ta simboliza tabuga maga se llama negativo energía y el 12 bilog sen papel con colorao amaro ta simboliza para continua el entrada del sen entero año y el colorao amaro ta simboliza el protección y positivo energía. Na medyo poner un bilog poncan, orange o mandarin, donde ta simboliza el abundancia y el punidad del 3 ampao, tiene laman 168 pesos. El ampao ta simboliza el good luck y wealth o el suerte y riqueza, mientras el 168 pesos ta simboliza el suerte o el fortune. Por eso na cuantos mga sambuangueños un tradisyon niya na hasta mga tiempo mucho el siempre con ta cree. Kasi is common tradition niya gat da ato na among Filipinos tan prepare kita al prosperity bowl because tan symbolize wealth and prosperity and abundance for the coming year ahead. So pero it's a belief, hindi man sa scientific proof kay tadali gayod ka naton abundance, pero nisisita syempre kita trabaha no makita sinta lang kay hindi man ta abuya ka naton agrasya sa sintaw lang. Nisisita kita man work para tiyan bonamente kada daton wealth. El Prosperity Bowl is for a tradition del mga Pilipino for New Year. So tiyan kita mga items ta po ni alya na tan symbolize el di atun for a fresh start na di ato New Year, like el mga rice, el mga eggs na para tiyan kita tan believe kita mga Pilipinos di aton good health kabar for the whole year round el di aton abundansya kita na foods and everything. So nuay man ko sa malo si ase kita kel no kasi como uno yakel del di aton tradition as Filipinos. Pero para con Mary Lee Idana, syempre no lang depende na Prosperity Bowl. Debe syempre trabaha para tiene alivio el vida, kay masking kwanto Prosperity Bowl tiene, si hindi trabaha no ay lang syempre nada. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Continua pa siyempre na syudad aura el usada del magaboga a mediante que tiene esfuerzo el cuantos magabarangay para sangga y confisca con punto con el autoridad. Alina sa Jose gusto manada mga bata cargando di ilang mga boga ta sa rebenta. El mga boga por causa hindi aktibo. El mga opisyales sa barangay. Hindi igual con otro mga taman runsyada para konfiska con el mga illegal boga. Taman monitor también aura el PNP NS mga lugar.
El Ciudad ya conmemora el acá 129 año muerte di Dr. Jose Rizal en Narantes Aga junto con el alcalde Kimmer Adan Olaso. Aquí el report di Emil Tuban. El Ciudad ya conmemora con el acá 129 años muerte de Dr. Jose Rizal Alina Rizal Park este día. El alcalde del Ciudad, Honorable Kimmer Olaso, ya encabeza con el corto programa na Rizal Park y tiene flag racing y red laying del mga flores del mga alto oficiales del Ciudad y dali su mensaje el alcalde. As we honor his martyrdom today, we are reminded that Rizal's death was not an end, but the beginning to call for every Filipino people to rise above fear. Dapat hindi tayo matakot. We have to vote. We have to fight for our country. Defend. Fear against ignorance and apathy. El tema del este año conmemorasyon, el pagbabangon ng mga mamamayan, aral at diwa mo ang tunay na gabay. Ya honora con el vida y trabajo de Dr. Jose Rizal. Con Dr. Jose Rizal ya tira na bagumbayan na Luneta Park na Manila del Nobyembre 30, 129 años ya Elia pasa. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Bueno negosyo pero tiene efecto el media ambiente na siguiente año. Tráfico posible más agrava mañana vísperas de Año Nuevo. Zamboanga City Medical Center bien preparado recibir paciente de reventador. Asila de Torotot busca la vida para Año Nuevo. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Craving the perfect pair? Dunkin' has you covered with Much and Munch all-day promo. For as low as 149 pesos, pick your favorite drink, iced coffee, iced choco java, or iced Vietnamese coffee. Or go big with a large hot brewed coffee for 169 pesos and a refreshing iced matcha medium for 189 pesos. Then munch it with your munch. Choose from classic or premium donuts, munchkins or savor treats like Dunkin' Chocobang, K-Bun, and sandwiches including corned beef, ham and cheese, or tuna. Mixed it, match it. Promo runs from December 1 to 31, 2025. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga uri ng sakit. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can.
with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Dunkin' Match and Munch Breakfast. Choose your morning starters and match with your choice of morning boost at 149 pesos and 169 pesos. Match and Munch Breakfast is available from 4 a.m. to 10 a.m. Promo period is from December 1 to 31, 2025 only. Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Bueno negosyo pero tiene epekto el medio ambiente na siguiente año asigun ko dal un feng shui expert. Aquí el report ni Marites Espartero. Para na un feng shui expert na syudad, el año 2026, base na Chinese zodiac, amo el año de caballo o el fire horse. En este año no hay cosa tapo de mira elemento de agua, por eso la experiencia al secas na año 2026. Tiene también asegun cuidado na magauban kay grande el posibilidad que da víctima de scam o robo. Pero si man base na numero del feng shui, suerte el maga negosyo. Si cosa asegun niya prinsipya planta casa, abri negosyo, continua ya kay sentro el numero 1 o el lucky number 1, base na Flying Charts 2026, donde amo el Victory Star, tadali suerte na
todo. El lucky number para na año 2026 amo el numero 1, 6 y 9. El color of the year amo según el color azul, ta simboliza el agua, según con Alicia Enriquez, un feng shui expert na syudad. Apache of the year 2026, yan feature el self-element di aton is earth. We always practice the 4 pillars of the feng shui. That is the fundamentals and principles. There is no other thing. So the absence of water is the missing element. So way back 2 years ago, no hay kita agua. So yabireta men this year, maybe after lang a new year, after February, there is a missing seko gayon. So kawawa kita mga farmers with the climate change. El dominant star, number 1, Ginda na center. So meaning, 9 plus 1 is 10. So in feng shui parlance, that is the completion dak. Meaning, tiene tu project na ito asekaba el casa, pwede ito asekaba this year. Tiene tu ya inamora mo her for 5-6 years, you try again para pwede ito casa. For those who did not finish their college, their academic degree, asaya akaba. That is the good news. It rarely appears every 60 years. Na año 2026 según debe estar contento na ko sa tiene. Pilmirisa con Dios para obtener ko na sa llama blessing. There are great changes in the coming year, 2026. If you practice feng shui, we know it's more on esoteric el feng shui. We also believe that there is God in heaven, that no matter what, we invoke the compassion. We invite the Lord in our heart, the compassion, the loving kindness, the humility, pakumbaba, and honesty. For those who has less in life, we help, right? With the coming all the scandals in this earth, ben selfish. We must be contented for what we have. El una lang importante, we always praise the Lord, worship Him, and that's our covenant to attain the blessing from Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Posible el mas sinti, el mas apretado tráfico mañana tarde por causa na último shopping y grocery taase mga vivientes para asilagas preparasyon na Año Nuevo. Tiene también malls el hace menos el día operating hours hasta las 7, por eso más ipit el tiempo para conducir el comprada. Anticipa según con este mga tráfico na mga major intersections como Cali Camins, también veterans. El Zamboanga City Medical Center bien preparado recibir pasyente por causa del reventador. Aquí el report ni Marites Espartero. Preparaw ya el Zamboanga City Medical Center o ZCMC na emergency room en tal caso tiene el quien queda víctima del mga reventador mientras se encuentro con el Año Nuevo. Tiene fast lane na ER para dale camino con aquellos el queda en tal caso víctima del mga reventador. Tiene a según 3 parte na puede habla preparaw el hospital. El una, kompleto el gamit na ER, mga nurse y medical staff na tiene yung mga entrenyo para dale el mga silyama secondary firecrackers related injuries. Segundo, el burn care protocol, siendo los demás caso del mga víctima de reventador taquema. Igual el cara, ojos o cosa parte del cuerpo. On standby también el mga personalized del Health Emergency Response o HEMS. Well, GCMC is fully equipped to address the aton mga in case nakita incidents of fireworks related injuries, no. So tres parts kita po di habla kay el hospital is ready. Number 1 is emergency room readiness di aton. So kompleto kita gamit, and the aton nurses and medical staff are fully trained to address injuries secondary to firecracker related use. Kapag el second is el burn care protocol di aton kasi los demás de mga kaso de firecracker injury is thermal burns.
So siya nakita burn care protocol in place ali. And of course, ang aton Health Emergency Response Team or LEMS headed by Dr. Kelly Geronimo. Ready también sila to respond. Three was ready ali na emergency room. Siya nakita mga materials for suturing in the event na disita. And primary care, wound dressing, etc. All for addressing, yes. Según con el doctor, solamente 2 lang el caso y register na mencionado hospital por causa del reventador. El 7 año bata hombre de Tugbungan y el 8 año bata hombre de Santa Catalina. Grande según ayuda al programa del Departamento de Salud o DOH, el iwas paputok. Por causa y abaha el na Take 2. Por causa y abaha na 97% na entero país el mga Kenya que na biktima de reventador o total 125 solamente. Apelo del doktor para con mga Sambuangueños. Si tiene man asegun que na biktima por causa na reventador, siya irila ba con agua el herida y amara y enseguidas ba con na ospital. Si por ejemplo tiene quemadura, lleva enseguidas para na ospital para poder darle el propio curada medical. Usual injuries kasi di ato na fireworks related injuries. First and foremost is burn wounds, no? Burns or takima na kara, na mano, or blast injuries, or involving blood loss. So, si por ejemplo, tiene sucede and tiene bleeding, the only thing that they should do is really unpack con el herida para prevent and further blood loss. And kasi depende pa siya pwede traga, siya tupa na ojos, and advice ka diamos immediately without delay, lepagat na hospital. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Después lang del Pascua, ya vende también magaturotot si Senyor Joey Francisco un vulcanizer alina kanilar. Amo asigun el sideline na busca la vida cada vez talaga el mes de Disyembre. Ben ganda ayuda asigun con el mes de Disyembre kay ta pwede encontrasen na buwan manera para na su familia. Ganda siguro su encontrada na mga parol ya ase i aura ya ase también magaturotot para si cosa el encontrada amo el usa para na preparasyon na encuentro na Año Nuevo. Toroto siya también taase para na 31 man man aboroto gayot, alegria gayot. Kasi bawal man el kuan, el reventadorara na si amote el las di mi asida na para tiene también si el halin de step para tiene también yo handa también na di mi pamilya también. Negosyante de pyrotechnic devices ta ablat yan siyempre mga customers ta busca firecracker kay ban na syudad. Aquí el report di Marifita Mayo. Yaabla si Julie Bangayan Banson, dueño del Julie's Fireworks Retailing, que mucho siempre kenta anda na di su tienda ita busca mga firecrackers. Maski prohibido ya el firecrackers na syudad. Si Julie Bangayan, uno na 3 del mga autorizaw retailers del pyrotechnic devices, kaya man issue el gobierno lokal special permit, italye el di su tienda na Divisoria. Asigun con todo cosa ta vende na su tienda mga pyrotechnic devices lang. No asigun ta vende firecrackers, siya ta continua está prohibido na syudad. Yeah, they came and looked for me, Quitis, Piccolo. I told them I don't sell that. Kasi no kere tamin nyo ba magulo ma'am? Carry my business, kasi I have 2 days left. Carry smoothly ba? May hassle. Oh, you know naman, customer, tabos ka sila elko sa bawal. Asugun pa ko mayoría del mga pyrotechnic devices ta vende na su tienda amo el fountain, luces o 7 colors, mga sparklers akal mga tausa na mga fireworks display. Pero el vendible segun amo el para na mga bata como el sparkler el luces. Pang kids, usually when your family goes to you and asks for fireworks, you introduce them all for kids. Kasi mga pamilya usually they buy fireworks para mabata man, di ba? You introduce them the sparkler. Kung sa papagan, luces. Yeah, that 7 colors we call it luces.
Asugun kun Bangayan, el special permit kaya man issue con ele efektibo lang desde Disyembre 23, anyo 2025 hasta Enero 6, anyo 2026. Pero Disyembre 26 ya según Elia puede sacar su special permit. Por eso tiene lang ele corto tiempo para vende con disu mga pyrotechnic devices considerando que Disyembre 31 ya mañana. Taroga sigun ele que puede pa ele vende mucho para puede manbawi con el disu gastos na comprada del mga supply y hasta el alquiler del su puesto. Kasi primero, medyo mahina. Na ara, we have only 2 days left. Medyo malakas na rin. Kaya nga, yan toda siya yung ara, ma'am. Para pwede ka akan sa tamin because I have list displays. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Cuantos mga barangay na sentro del pueblo el tiene pa siyempre mga problema na koleksyon de basura. Y debe asigun ahora coordinaya estos mga barangay na OCNR para el koleksyon del basura para kita anticipa que mas manada basura el kaba o kabasale de special celebration del Año Nuevo y hindi bueno na salud del mga residentes. Pero también el OCNR para practica el segregation del basura para minora el volume del mga basura na kada koleksyon. Y no hace salir el basura sino hay pa el hora de koleksyon. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestsellers na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme.
For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin' Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es el Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es el Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Ulan posible sinti durante la celebración del Año Nuevo. Aquí el Mi Report. Ya queda bien caliente el aga este día, un día antes al vísperas del Año Nuevo. Pero el pag-asa taabla, kita afekta pa syempre na entero país el easterlies que posible leva ulan na kwantos lugar na Mindanao. Base ng satellite image del pag-asa este aga, tamanda mira que tiene mga lugar na Zamboanga Peninsula el te experiencia el ulan que efekto del easterlies. Mientras la source del TV11 na weather station, tamanda mira el forecast model donde posible tiene lugar aquí na syudad el experiencia mañana vísperas del Año Nuevo hasta madrugada el ulan hasta na Enero 1. Corto tiempo lang asiguro este ulan pero puede este sirvi como guía na celebrasyon del Año Nuevo. Como igual del fin del semana, días después al Pascua, ya kay ulan na syudad y entero syudad ya experiencia el maeskura na tiempo. Del mas temprano el pag-asa y abla, kita experiencia el entero país el short-term La Niña. Bisita el chairman del Peace and Order Committee, Konsehal Frederick Atilano, na mga lindero del syudad para mira que modo mga mejoras o mga mejora con el mga checkpoint na lugar y el modo de seguridad. Recientemente na lindero de Cebuco y na syudad de Zamboanga, partikular na sitio Sibutad, Barrio de Curuan, na Costa Este, iya bisita si Atilano. Yan alya nuevo establisao el checkpoint. Kitabila el first mobile force company ng mando polisiya lokal bajo na liderato di Lieutenant Colonel Wilfredo Palamos, el acting force commander. Asigun ko Atilano, aunque nuevo pa lang, iya establisi ko el checkpoint, mucho pa ko sa debe, ase para mejora ko la sitwasyon. Na presente tiempo ta continua asigun Coronel de Ilam outpost y necesita pa aumento, construction materials, necesita también vehículo y otro pa. Asigun ko Atilano, importante que embonamiento la sitwasyon del cliente mantener con el checkpoint na mga lindero del syudad para ver alipalanga, pwede sangga con el mag-entrada del mga kontrabando o mga sospechoso persona. Aumento pa di Atilano que de mas temprano y visita también el lindero de Costa Este para del syudad para mira el que modo el mejora de checkpoint na lugar. Mas tapos siguro intensifika ko na checkpoint si embonamental sitwasyon ng mga kliyenta bihila con este. Kay tamira kita ahora mga boundary, que pwede kita po ni ma-checkpoint y otros mga cosa relatado na paz y orden.
Transformer del Corriente e arde alina Estrada Tetuan anoche. Un barangaytano del Tetuan Yalaman ng Zamboanga City Police Office por causa ta arde el dila transformer. El polisya lamang también bumbero y con el Samselco para responde y mira con la sitwasyon. El transformer ta arde itaapagalang también y bueno kay Nway quien ya queda afectado na insidente. Un persona el herido na aksidente vehicular. Aquí el report di Emil Tuban. Un persona herido después el su motorsiklo ay mansangit ng parking tricycle alina veteran sa Avenue anoche. Tako Resalena Santa Cruz este motorsiklo que maneja si Henry Pampalatok y cuando liga aquí na enfrente del vulcanizing shop y mansangit el su motorsiklo con el putres del tricycle y tumba el motorsiklo y tiene contusión si Pampalatok na su cuerpo y aliba con él el ambulancia en hospital. El policía investiga con este incidente y aliba con el motorsiklo na Police Station 11 mientras na hospital pa este chuper de este. Ay hace también investigación el polis si porque él mansangit na tricycle kay taliman este parking na orilla del camino. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El polisya aresta con un persona con droga prohibido na tugbungan. El Station 5 Divisoria ya conducir operasyon Alina Ramon Alabar Drive na tugbungan. Ia pa aresta con Rian Bensali, 32 años. Con él pa confisca 4 paquete de aligaw shabu. Tiene pesadez de 0.8 gramo. Tiene valor de cerca 5,000 de pesos. Con él ya detenía el operativa na Station 5 Divisoria. Buenas noches. Taki al diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el mal efecto del easterlies y levas de isolated rains y también maescura na tiempo. Mayor parte del día la experiencia kita buen tiempo hasta mañana. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna tabla el tiempo sin descanso el cambio. Dalawang bestseller na natin. Ano po? Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang man. Thank you. Tell me cuando. 2 días ya lang kita tiene antes termina el año y entra también el año 2026. De veras este año mucho mga cosas ya sucede na ciudad de Zamboanga que puede kita habla bueno y favorable para de aton ciudad, pero tiene también mga suceso donde el vida del gente ya perde. Habla sila que el Zamboanga lejos firme na mga suceso de tifun de que mga propiedad ta sale de susawa, mga casa ta sumina avenida y mga behikulo ta kabaman lutaw na kamino. Pero mga gente bien alertado y cada vez tiene mal tiempo que peligro subía también el agua na río y necesita sila evacua. Mga residente sa Kantoy Rio de Tumaga, Pasunangka, Santa Maria sa Tugbungan, el tiene vez hindi basta dormir basta malo el tiempo. Este año 12 cosa lang también mga suceso de tiro na syudad donde agravio personal, droga, celos, el cuantos mga rason porque ya tira con el biktima. Tiene de ese suceso el yaparikuhin na mga kriminal mientras el otro hasta ahora at large el mga sospechado. El confiscación del mga kilo-kilo shabu na Zamboanga seguido también, siendo el operación del PDA Police, no hay man fábrica de droga na syudad pero estaba na otonasyon el droga pasando backdoor para lang entra na syudad y vende. Seguido también el kuhida del mga smuggled sigarilyo na Zamboanga, rason para conducir el destrozo el Bureau of Customs na un bodega na syudad. El problema del tráfico na syudad hasta ahora el gobierno lokal ta continua busca solusyon. Mga basura kalayat donde que mismo mga gente ta falta disiplina. Un oficial del Fuerza Armada yanota que mabuling asigud el syudad, prinsipya pa lang na bisinidad del aeropuerto na Kantoy Camino asa de destinasyon di ila. Kaya también mga bisita yanota que mga comfort rooms hindi limpyo. Kaya malolor y hindi bueno para anda usa.
Ese mga obserbasyon de veras ta sucede, aquí na syudad i-admiti kita, que el costumbre disiplina del gente amo el bien falta. Masking kwanto beses informa i-eduka, pero tarina lang syempre pagkakutsino i-kutsina na kwerpo. Ojalá, siguiente anyo, ese mga obserbasyon hinay-hinay pwede kurihi, partikular na limpieza. Magabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el día aton mga noticias para este noche, Diciembre 30, 2025. En calor de Interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.